cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer y comentar la columna de opinión. Columna que tiene como propósito precisamente analizar y abordar temas de orden local, nacional e internacional, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía opinión pública que le permita a quienes nos escuchan poder hacer sus interpretaciones y construir sus propios juicios. Eso es lo que pretendemos, es decir, es un ejercicio netamente académico, pedagógico, en función de ese propósito y de ese objetivo. En las últimas columnas he abordado un tema complejo en la realidad nacional y complejo por las distintas aristas que lo definen y que lo caracterizan. Complejo porque responde precisamente a unas dinámicas sociales conflictivas, caracterizadas por el desencuentro, por el enfrentamiento. ¿Sí? Y tiene que ver precisamente con el papel de los medios de comunicación y el uso de las redes sociales. Que hemos defendido nosotros la teoría y la tesis de que esos medios hay que utilizarlos con responsabilidad. Y la responsabilidad implica criterios éticos y morales, lo que yo defino escrúpulos, es decir, límites, cuando uno hace uso de un medio de comunicación, cuando uno hace uso de una red social, tiene que hacerlo con responsabilidad, porque la información que se divulgue allí, en el momento que se coloca, pues se dispersa, se masifica, ¿sí? Y si no se usa un lenguaje adecuado, si no se utilizan los términos adecuados, y si hay señalamientos, injurias o calumnias contra personas, funcionarios e instituciones, el daño moral que se hace es inmenso. De ahí entonces la responsabilidad con la que se deben manejar los medios de comunicación. En eso ha consistido precisamente el análisis que hemos venido haciendo en las últimas columnas, pero que a su vez eso contribuye a la comprensión del tipo de democracia que como sociedad tenemos, porque la democracia se nutre precisamente del ejercicio de las libertades ejercidas con responsabilidad, pero también esa democracia requiere opinión pública y esa opinión pública debe ejercerse con responsabilidad, con altura y con criterios éticos y morales. Por eso, las últimas dos columnas hemos abordado precisamente el tema del papel de los medios de comunicación en la construcción de una democracia y la manera como esos medios de comunicación inciden en la formación de la opinión pública. Hoy, en ese orden de ideas, vamos a hablar precisamente sobre el derecho a la honra y al buen nombre, que es lo que se afecta, es lo que se destruye cuando no hay un uso responsable de los medios de comunicación y cuando no hay un uso responsable de las redes sociales. Entonces lo he llamado derecho a la honra y al buen nombre. Los medios virtuales, como expresión democrática de la información, han convertido las redes sociales en espacio no solo para divulgar información educativa e informadora de opinión pública, sino en un campo de batalla, donde los soldados son hombres y mujeres sin distingo de edad, raza, condición socioeconómica o religiosa, muchos sin escrúpulos y sin límites morales, cuyas armas es un lenguaje cargado de odios, prejuicios, resentimientos y envidia, cuyo único propósito es destruir la honra y el buen nombre de ciudadanos, los cuales son tratados como enemigos que hay que destruir moralmente, lo que evidencia los niveles de degradación moral, en contraste con el deber ser del respeto y reconocimiento a la dignidad. En este sentido, para resaltar la importancia del buen nombre, es necesario una revisión histórica que permita encontrar cómo en todas las religiones del mundo resaltan su importancia y rechazan las tendenciosas conductas que lo atacan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos, abro comillas, el buen nombre vale más que grandes riquezas, cierro comillas. No te mezcles con los difamadores. Y en el Nuevo Testamento, no se critiquen unos con otros. El que habla en contra de un hermano, habla en contra de la ley. En la tradición mitológica observamos cómo en los mitos romanos se dio cabida a la diosa Fama.
divinidad que habita en el centro del mundo como huésped de un palacio, por cuyas innumerables aberturas se filtraban todas las voces de la humanidad, amplificadas una y otra vez en los vastos recintos palaciegos. En aquel lugar, fama, identificada por los poetas con la voz pública o el rumor popular, vivía al lado del error y de la credulidad, dioses menores junto a los cuales controlaba todo el tiempo la gloria y el ludibrio de los mortales. Es este el origen de la palabra con la cual hoy se hace referencia al buen nombre de las personas. La fama siempre vivirá en permanente tensión, generada por el error y la credulidad. Por ello, tratar de controlar la gloria para no desconectarse de la realidad, al igual que el escarnio y la burla cruel que tienen como finalidad humillar y despreciar al otro. Por consiguiente, la honra y buen nombre estarán en amenaza permanente, lo que requiere de la protección moral, legal y constitucional. Además, el mal uso de las redes sociales, convertida en escenario natural donde se desencadena una guerra por destruirlos, liderada por personajes siniestros y sin escrúpulos, muchos de ellos cargados de frustraciones y carencias de toda índole, que no son más que sicarios morales al servicio de la mediocridad y el atraso social. Cabe señalar que el derecho al buen nombre es uno de los bienes jurídicos primarios atribuidos al hombre por su juridicidad natural. En consecuencia, las normas internacionales, como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra en el artículo 14, nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque a su honra o reputación. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 17.1, estableció esta misma realidad jurídica. Nadie será objeto de ataques ilegales a su honra y reputación. Y el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: nadie puede ser objeto de ataques ilegales a su honra y reputación. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico no es ajeno a este concepto. El Constituyente de 1991 de Colombia en la Carta Política lo consagró en el artículo 15-21, constituyéndose el concepto en un derecho fundamental. Necesitamos seguir persistiendo en el uso decoroso de las redes sociales. Este era el análisis en esta columna de opinión, que se sintoniza en el análisis que hemos venido realizando y que tiene como propósito enviar un mensaje a toda la ciudadanía en la responsabilidad que tenemos, en la responsabilidad que nos corresponde cuando hacemos uso de las redes sociales. Las redes sociales no pueden seguir siendo un campo de batalla, no puede seguir siendo un escenario canibalesco, donde un uso irresponsable, un uso inadecuado de la libertad de expresión lleva precisamente a destruir al otro. Y destruir al otro es destruir la honra y el buen nombre. Como he dicho en las columnas anteriores, en Colombia tenemos un ordenamiento jurídico y ese ordenamiento jurídico nos permite tener garantías en el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y uno de esos principios esenciales como derecho fundamental es la presunción de inocencia, la cual parece ser que en Colombia se invirtió hace rato, porque aquí se condena y se juzga desde las opiniones, violentando precisamente el debido proceso, violentando precisamente la presunción de inocencia. Y ahí surgen una serie de sujetos que sin ningún tipo de escrúpulos ni límites morales, son una especie que yo defino de sicarios morales, que a través de las redes y de manera descarada atentan contra la dignidad, la honra y el buen nombre de las personas. Eso tiene que corregirse. Y como he señalado en las columnas anteriores y en esta, los tratados internacionales, los pactos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia protegen precisamente la honra y el buen nombre. Los artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia precisamente protegen la honra y el buen nombre.
las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia van en esa misma dirección. Es decir, en Colombia existe una legislación desde el punto de vista legal y constitucional que ampara, que protege la vulneración del derecho a la honra y el buen nombre. Y qué decir de una cronología de carácter histórico que aquí acabo de plantear, que se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde precisamente ya desde esos libros sagrados se protege el derecho a la honra y el buen nombre, y desde los mismos mitos, como el mito romano de Fama, que es un mito fundador que nos permite pensar precisamente esta situación. Así que lo que he querido hacer en las últimas columnas de opinión es abordar esta complejidad que representa este tema. Tema que está sujeto precisamente a las libertades individuales, pero esas libertades individuales tienen límite. Yo tengo la libertad y tengo libertad de expresarme, pero esa libertad tiene límite y esa libertad tiene que ver con los derechos de las otras personas. Eso no se puede seguir vulnerando. De ahí el llamado a que la legislación que hoy existe en Colombia tiene que ser una legislación mucho más exigente, que se cumpla, que establezca sanciones ejemplarizantes para que esta conducta nefasta, dolosa, dañina, pues no siga haciendo carrera en las redes sociales, donde, como también señalé en la columna anterior, tiene que buscarse mecanismos que hagan el filtro respectivo, porque aquí también se utilizan muchos perfiles falsos, que es la muestra de la mediocridad. Como también señalé aquí, quienes hacen eso, quienes utilizan perfiles falsos, son personas que están cargadas de unas frustraciones inmensas, ¿sí? Arrastran sobre sus hombros unos sentimientos morales adversos, ¿sí? Que no tienen límites, que no tienen escrúpulos éticos ni morales, por eso actúan como actúan, una especie de caníbales en las redes sociales. Así que espero que este análisis que he hecho contribuya a la reflexión de quienes nos escuchan, quienes nos leen todos los domingos, pero también a quienes ejercen esta conducta. Esa es una reflexión que va a ustedes en particular, al conjunto de la ciudadanía, de lo que no se debe hacer, ¿sí? Pero a quienes lo hacen, hacerles el llamado a que no lo sigan haciendo, a que esa no es una conducta racional, esa no es una conducta ética y no es una conducta moral. Y el llamado también a la ciudadanía a que no le hagamos eco a ese tipo de perfiles nefastos y dañinos, ¿sí? Porque muchas veces por el morbo que nuestra sociedad carga, nos degustamos cuando alguien intenta en las redes hacerle daño a otro. El llamado a la racionalidad es a marginar, a excluir. Esas son las formas de sanción moral que una sociedad impone a ciertas conductas que son lesivas al conjunto de la sociedad. A esa invitación también los llamo. Así que lo que he querido en este ejercicio académico y reflexivo de las últimas columnas es precisamente aportar estos insumos teóricos y conceptuales a la ciudadanía para el debate, a la discusión y para que cada uno de nosotros se forme su propia opinión y saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.